Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Inicios Creartísticos. Mi nombre es Laila, y estoy emocionada de tenerlos de vuelta en nuestro canal. ¿Alguna vez se han preguntado cómo la escritura ha influido en la forma en que aprendemos y enseñamos? En nuestro último video sobre la historia de la escritura, mencionamos que exploraríamos la conexión entre la escritura y la educación. Así que hoy vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de la educación. Comencemos con esta apasionante historia. Existe una conexión profunda y fundamental entre el desarrollo de la escritura y la educación impartida. El surgimiento de la escritura marcó un hito crucial en la historia de la humanidad, ya que permitió la transmisión y preservación del conocimiento de generación en generación, de una manera más sistemática y duradera. Cuando la escritura se incorporó a la educación, se abrió un nuevo mundo de posibilidades en términos de cómo se podía transmitir y adquirir conocimiento. Las primeras formas de educación estaban estrechamente ligadas a la escritura, ya que se enseñaba a los estudiantes a leer y escribir, para que pudieran acceder a textos importantes y comunicarse eficazmente. El desarrollo del alfabeto fenicio y su difusión posterior dio lugar a una expansión significativa de la educación, ya que la escritura se volvió más accesible y se establecieron escuelas para enseñar a leer y escribir. A medida que la escritura evolucionaba, también lo hacía la educación, con la incorporación de nuevas técnicas y métodos de enseñanza, que aprovechaban el poder de la palabra escrita. Antes del surgimiento de las instituciones educativas formales, la transmisión de conocimientos estaba a menudo en manos de personas destacadas en sus comunidades. Algunos ejemplos incluyen filósofos y maestros en la antigua Grecia. Figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles transmitían conocimientos a través de diálogos, debates y discusiones en lugares públicos como ágoras y academias. Por ejemplo, Sócrates empleaba el método socrático, que consistía en hacer preguntas para fomentar el pensamiento crítico y el autoaprendizaje en sus discípulos. Maestros en la antigua China. Confucio fue uno de los más destacados educadores en la antigua China. Él enseñaba a través de conversaciones, discusiones y la lectura de textos clásicos como el Analectas. Su enfoque estaba en la moralidad, la ética y el comportamiento adecuado en la sociedad. Tutores y mentores en la Edad Media. Durante este periodo, la educación estaba ligada a la Iglesia y a menudo se llevaba a cabo en monasterios y escuelas catedralicias. Los monjes y clérigos servían como tutores y mentores, enseñando lectura, escritura, latín y teología a los jóvenes de la época. Sabios y eruditos en la antigua India. En la India antigua, los conocimientos se transmitían a través de la tradición oral y la escritura de textos sagrados como los Vedas y los Upanishads. Los sabios y eruditos, conocidos como rishis, eran respetados por su sabiduría y enseñaban a través de discursos, cuentos y debates. Estas figuras históricas ejemplifican cómo se transmitía el conocimiento antes del surgimiento de las instituciones educativas formales, utilizando métodos como la enseñanza oral, la discusión, la lectura de textos y la mentoría personalizada. Con el tiempo, surgieron instituciones más formales de educación, como las escuelas griegas y romanas, donde se enseñaban matemáticas, filosofía, retórica y otras disciplinas. Durante la Edad Media, la educación estaba principalmente en manos de la Iglesia y se centraba en la enseñanza de la teología y el latín. Las primeras instituciones educativas formales se remontan a la antigua Mesopotamia, Egipto, China, India y Grecia. Algunas de las más destacadas incluyen las escuelas egipcias. En el antiguo Egipto, se establecieron escuelas para educar a escribas y sacerdotes. Estas escuelas enseñaban lectura, escritura, aritmética y conocimientos religiosos. Los escribas y sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la sociedad egipcia y recibían su formación en estas instituciones. La Academia de Platón. Fundada por el filósofo griego Platón alrededor del 387 a.C. en Atenas, la Academia fue una de las primeras instituciones educativas de Occidente. Se centraba en la filosofía, las matemáticas y las ciencias naturales, y atrajo a estudiantes de toda Grecia y el extranjero.
Las escuelas confucianas. En la antigua China, se establecieron escuelas confucianas para enseñar los principios éticos y morales del confucianismo. Estas escuelas formaban a los futuros funcionarios del gobierno y estaban influenciadas por las enseñanzas de Confucio y sus discípulos. Las escuelas Vedantas. En la antigua India, se establecieron escuelas dedicadas al estudio de los Vedas y los Upanishads, conocidas como escuelas Vedantas. Estas escuelas enseñaban filosofía, metafísica y espiritualidad, y tenían como objetivo el desarrollo espiritual y la realización del ser. Estas instituciones educativas fueron pioneras en la transmisión de conocimientos, y desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la civilización en sus respectivas culturas y sociedades. ¿Cómo se fueron determinando o creando las materias a impartir en las instituciones educativas? La determinación y creación de las materias a impartir en las instituciones educativas ha sido un proceso complejo que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y ha sido influenciado por una variedad de factores, como las necesidades sociales, las creencias culturales, los avances científicos y tecnológicos, y los cambios políticos y económicos. Aquí hay algunas formas en que se han determinado las materias educativas a lo largo de la historia. Tradiciones y costumbres. En muchas sociedades antiguas, las materias educativas estaban influenciadas por las tradiciones y costumbres culturales. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la educación se centraba en la filosofía, las matemáticas y las artes, mientras que en la antigua China, se enfocaba en la moralidad, la ética y la literatura clásica. Necesidades prácticas. En ciertas épocas y lugares, las materias educativas se determinaban en función de las necesidades prácticas de la sociedad. Por ejemplo, durante la Revolución Industrial, se introdujeron materias como la matemática, la ciencia y la ingeniería para satisfacer la demanda de mano de obra calificada en la industria. Avances científicos y tecnológicos. A medida que la ciencia y la tecnología avanzaban, se creaban nuevas materias educativas para reflejar estos desarrollos. Por ejemplo, con la llegada de la era digital, se introdujeron materias relacionadas con la informática, la programación y la tecnología de la información en los planes de estudio. Demandas sociales y económicas. Las materias educativas también se determinan en respuesta a las demandas sociales y económicas de la sociedad. Por ejemplo, en tiempos de guerra o crisis económica, pueden enfatizarse materias como la historia, la geografía y la economía, para comprender los eventos actuales y preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos futuros. En resumen, las materias educativas se han determinado a lo largo de la historia en función de una variedad de factores, incluidas las tradiciones culturales, las necesidades prácticas, los avances científicos y tecnológicos, y las demandas sociales y económicas. Este proceso continúa evolucionando a medida que cambian las circunstancias y las prioridades de la sociedad. ¿Cómo se fueron estableciendo los niveles educativos? Los niveles educativos se fueron estableciendo a lo largo del tiempo en respuesta a las necesidades sociales, culturales y económicas de las sociedades. Aunque puede variar según la región y la época, generalmente se reconocen varios niveles educativos. Educación preescolar o infantil. Este nivel educativo atiende a niños pequeños, por lo general de entre 3 y 5 años de edad, antes de que ingresen a la educación primaria. Se centra en el desarrollo social, emocional y cognitivo a través de actividades lúdicas y formativas. Educación primaria. Es la primera etapa de la educación formal, por lo general destinada a niños de entre 6 y 12 años. Su objetivo principal es proporcionar una base sólida en áreas como lectura, escritura, matemáticas y ciencias, así como habilidades sociales y emocionales básicas. Educación secundaria. Este nivel educativo suele estar dividido en dos etapas: educación secundaria inferior y educación secundaria superior. La educación secundaria inferior, también conocida como educación intermedia o junior high, suele abarcar los grados 7 al 9, o equivalentes, y la educación secundaria superior, conocida como high school, cubre los grados 10 al 12, o equivalentes. Aquí se profundiza en una variedad de materias académicas, y se prepara a los estudiantes para la educación superior, o para ingresar al mercado laboral.
Educación terciaria o superior. Este nivel educativo incluye instituciones como universidades, colegios y escuelas técnicas. Ofrece programas de grado, posgrado y educación técnica o profesional en una variedad de disciplinas académicas y profesionales. A medida que las sociedades han evolucionado y cambiado, también lo han hecho los sistemas educativos y la estructura de los niveles educativos. El surgimiento de universidades en Europa durante la Edad Media marcó un hito importante en la educación formal. Estas instituciones ofrecían una amplia gama de materias y promovían la investigación y el debate intelectual. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, los libros y la información se volvieron más accesibles, lo que impulsó el crecimiento de la educación. En el siglo XVIII, con la Ilustración, surgió un enfoque más racional y científico de la educación. Filósofos como Rousseau y Pestalozzi abogaron por métodos educativos más centrados en el alumno y en el desarrollo integral del individuo. Durante el siglo XIX, con la Revolución Industrial, se produjo una mayor demanda de educación básica para la mano de obra industrial. En el siglo XX, la educación se expandió rápidamente con la creación de sistemas educativos públicos y la implementación de leyes de educación obligatoria en muchos países. También se produjeron avances en la psicología educativa y en la comprensión de cómo aprenden los estudiantes. Desde entonces, la educación ha seguido evolucionando, adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos y culturales. ¿Cuáles han sido las instituciones educativas más importantes de la historia? Determinar las instituciones educativas más importantes de la historia es un desafío debido a la diversidad de culturas, épocas y criterios de evaluación. Sin embargo, algunas instituciones han destacado por su influencia duradera y su impacto en la educación y la sociedad. Hablemos de algunas de ellas. La Academia de Platón. Fundada por el filósofo griego Platón en el 387 a.C., la Academia fue una de las primeras instituciones educativas de Occidente. Fue fundamental para el desarrollo de la filosofía, las matemáticas y las ciencias naturales, y atrajo a estudiantes de toda Grecia y más allá. La Universidad de Al-Qarawiyyin. Fundada en Fez, Marruecos, en el 859 d.C., por Fátima al-Fihri, es reconocida como la universidad más antigua del mundo que sigue en funcionamiento. Ha sido un centro importante de aprendizaje en áreas como la religión, la ciencia y la filosofía islámica. La Universidad de Bolonia. Fundada en el siglo XI en Bolonia, Italia, es considerada la universidad más antigua del mundo occidental. Se destacó por su enfoque en el derecho civil y canónico, y por el desarrollo del sistema de titulación académica. La Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge. Estas dos instituciones, fundadas en el siglo XII en el Reino Unido, han sido cruciales en la educación superior a lo largo de los siglos. Han producido numerosos líderes políticos, científicos, literarios y culturales de renombre mundial. La Universidad de Salamanca. Fundada en el siglo XIII en Salamanca, España, es una de las universidades más antiguas de Europa. Fue un centro importante de aprendizaje durante la Edad Media y el Renacimiento, especialmente en áreas como la teología, la filosofía y la medicina. Estas instituciones se consideran importantes debido a su longevidad, su contribución al conocimiento y su influencia en la educación y la cultura de sus respectivas épocas. Han producido numerosos académicos y pensadores influyentes, y han dejado un legado perdurable en la historia de la educación. Hoy en día, la educación continúa evolucionando con la tecnología y la globalización. Las instituciones educativas ofrecen una amplia gama de materias y promueven el desarrollo integral de los estudiantes, para prepararlos para un mundo cambiante y complejo. Y así concluimos nuestro viaje del inicio de la educación formal. Espero que hayan encontrado este viaje tan fascinante como yo. Si les gustó este video, y quieren más contenido educativo como este, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Y recuerden, el conocimiento es un tesoro, así que sigamos explorando juntos. Hasta la próxima.